El fútbol olímpico de Tokio arrancará el 23 de julio hasta el día 5 de agosto y ya sabemos las 16 selecciones que van a buscar la medalla de oro, la de plata y la de bronce en Japón. El sorteo es el próximo 21 de abril, clasificó México y por supuesto que el director técnico, el entrenador Jimmy Lozano, ya se ve con la posibilidad de ganar el máximo título. Sí, visualizarme, sí, claro que me visualizo ahí. Me visualizaba primero obteniendo el boleto, después quedando campeón y lo siguiente, no menos importante ni mucho menos, escuchando nuestro himno y colgándonos la medalla de oro. Sin duda que lo visualizo todos los días y trabajo muy fuerte, al igual que todos los que estamos aquí, para poder conseguirlo. Entonces, ahí estamos dando pasos sólidos, enfocados en lo que nos corresponde y esperemos poder seguir así. ¿Qué veo de esta selección? Bueno, es una muy buena generación. Me preguntaban antes del preolímpico si era una generación dorada y que si la mejor de hace muchos años y yo creo que sí, pero eso lo van a definir muchas veces los resultados, ¿no? Y lo que hagamos dentro de la cancha. Me parece que por el momento están demostrando que ellos tienen también todas las ganas y la ilusión de emular lo que se hizo en Londres y hay otras tantas selecciones que van a buscar lo mismo que nosotros, pero hay que prepararnos, hay que mentalizarnos, hay que visualizarlo y trabajar mucho cuando nos toque trabajar para poder estar a la altura de los Juegos Olímpicos. Y es que la sub-23 de México venció a Canadá, paso perfecto, consiguieron esta tercera clasificación a la justa olímpica, donde se verán a todas estas selecciones dependiendo de lo que suceda en el sorteo del próximo 21 de abril, pero allí sabemos que Egipto, Costa de Marfil y Sudáfrica son los representantes de África, República de Corea, Australia, Japón y Arabia Saudí son los de Asia, Alemania, Francia, España y Rumanía, los de Europa, por Centroamérica, México y Honduras, por Oceanía, Nueva Zelanda y por Sudamérica, Argentina, que siempre es Argentina, y la Canariña, que va a defender su título olímpico allí en Tokio, Mau. Entonces, ¿puede México levantar el oro? Pues de que puede, puede. De que lo vaya a hacer, quién sabe. Partamos de que sí es una clasificación bien complicada, hay que ver cómo quedan los grupos, pero no nos olvidemos que cuando México termina llevándose el oro en Londres, hizo una fase de grupos realmente mala y se clasificó de milagro a la ronda de knockout y a partir de ahí empezó a acumular un poquito de confianza y termina ganándole a Brasil la medalla de oro, Brasil de Neymar, por ejemplo. Pero cuando vemos los equipos clasificados, Argentina multimedallista de oro, Brasil por fin se sacudió el gran problema de no conquistar el oro olímpico en fútbol, los equipos europeos son en nombre muy fuerte, Alemania, España, Francia, e incluido Rumania. La pregunta es, ¿qué futbolistas van a ir a jugar los Juegos Olímpicos? Porque hablábamos en otro segmento que, sobre todo, aquellos que tienen participación en clubes europeos, los clubes europeos son muy renuentes a dejar a ir a futbolistas que a lo mejor algunos incluso pasaron ya por torneos de selecciones mayores en el verano. Entonces, yo creo que para cómo están las cosas, México puede... No te atreves. ¿Cómo? No te atreves todavía a decir para qué o qué puede hacer México en estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? No, porque no sabes lo que van a llevar. no, pues es que hay que ver el grupo primero. Pero sí creo esto. México lleva un muy buen equipo. Hay veces que ves el equipo que lleva cada selección y dices, esta generación está buena. Este sí me parece un equipo bien sólido, sobre todo de medio campo hacia adelante. Pero las decisiones de quiénes son los refuerzos en la defensa, en el arco, pueden marcar la diferencia entre tener una buena participación o una mala participación. Ok, distinto es el caso, por ejemplo, Alex, de Argentina, que fue la campeona del preolímpico de Comebol y los de Batista, bueno, ganaron su zona con puntaje perfecto, se clasificaron una jornada antes de que se jugara. En fin, uno ve a Argentina y uno sabe, bueno, novena participación en el fútbol olímpico, tienen 2 medallas de oro, 2 de plata. Argentina está para ganarlo todo, ¿o no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero es que Argentina, Brasil, Alemania, Francia, que Francia, si algo tiene Francia, es que
tiene futbolistas para llenar 7 selecciones diferentes y aún así seguirían esas 7 selecciones siendo competitivas. Es muy difícil, por lo que dice Mau, porque todavía no sabemos ni siquiera el sorteo, qué tipo de futbolistas van a estar disponibles para estas selecciones, sobre todo las del continente europeo, las sudamericanas, que también tienen mucho futbolista joven jugando ya en Europa, ¿van a poder disponer de ellos? No, es todavía una incógnita, pero si vamos así a ciegas, yo os diría que Brasil, Argentina, Alemania, porque Alemania en competiciones en categorías inferiores prácticamente está a años luz del resto, y después si España tiene una buena generación, Francia, es que hay muchos y muy buenos equipos, y luego después que en este tipo de torneos, en los torneos olímpicos, es donde se dan más sorpresas. No descartes que un equipo africano, la Costa de Marfil, por ejemplo, que está clasificada, te pueda dar un sustito y se cargue a alguien importante. Es muy difícil pronosticar, y sobre todo sin saber qué tipo de selecciones, qué tipo de combinados, de listas de convocados vamos a acabar viendo. Claro, entonces entre Alemania, Francia, Rumanía y España, Moisés, ¿quiénes son los candidatos o la candidata en la zona europea? Ante todo, saludos y apuntar un detalle a lo que hablabais de Argentina para muestra un botón. Argentina hoy ha sido vapuleada por Japón, 3-0 a nivel sub-21, es decir, y la ha bailado, según hemos podido leer en reportes, de cabo a rabo, es decir, de principio a final. Y eso te demuestra que es verdad que luego los viajes influyen mucho y que son gente que no están nunca juntas, pero que el nivel a nivel mundial y sobre todo en fútbol de formación es muy alto. Es muy alto, porque al final todos los países van importando talento de fuera, sobre todo a nivel táctico y técnico, para que trate de enseñar a las jóvenes generaciones lo que tienen que hacer para jugar al fútbol. Y me preguntas en concreto el fútbol europeo. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con Alex. A Francia se le cae el talento, a Alemania se le cae la competitividad. Los rumanos que van por ráfagas, porque por ejemplo, tuvieron en el Mundial 94, tuvieron sobre todo fue del 88 al 95 más o menos, tuvieron una generación de futbolistas a nivel de selección brutal. Primero con el Steaua de Bucarest y luego con la selección rumana, evidentemente. Taggi, Radochoyo, Munteanu, es que tenían un equipazo de Vici, que era el portero. Pero de Vichy, lo que quieras. Ahora, si están ahí los rumanos y se han metido entre los 4 selecciones europeas, es porque deben tener un bloque realmente extraordinario. España, bueno, España sí. Pero España bueno, llega como vigente campeona de Europa, vencieron a Alemania en esta final. Sí, no, es verdad, Carolina, pero el fútbol español sigue generando muchas dudas. Cuando la selección absoluta no acaba de fluir, es verdad que la sub-21 está a un paso de meterse ya para el europeo, para llegar al europeo y para poder seguir peleando por conquistar el campeonato de Europa. Ahora, añado lo que decía Mauri, ¿qué jugadores se va a llevar Santi Esteban, el seleccionador, a los Juegos Olímpicos? ¿Se va a querer sumar Piqué? ¿Va a querer Sergio Ramos? Depende mucho. Europa tiene mucho talento. Ahora, a caballo ganador, Francia o Alemania. Nunca ha puesto usted en contra de Alemania en una competición de fútbol, Mauricio. Nunca, pero sí creo que muchas veces primero nos dejamos llevar por los resultados de los europeos con límite de edad, ¿no? Porque sí te dan una perspectiva de cómo están los equipos, pero después viene el salto de muchos de esos jugadores a los primeros equipos o ya son parte de ellos y es difícil que para Juegos Olímpicos se puedan prestar. La realidad es que si nos limitamos a ver plantel, poderío de roster, Francia tendría que ser el candidato número 1 para ganar estos Juegos Olímpicos, porque es el equipo que mejor llega. Pero después vienen también las otras dudas de no nada más grupo, convocatoria, qué equipos van, qué equipos no vean, momento de cada una de las selecciones. Y claro, eso te condiciona muchas veces el rendimiento dentro del terreno de juego. Y no nos olvidemos de algo. Estos Juegos Olímpicos van a ser muy extraños, muy diferentes. Van a ser concentraciones muy exigentes por las regulaciones que seguramente existirán todavía por la pandemia. Ese es otro elemento del que no hemos considerado en cuanto a la valoración que hagan los clubes para permitir qué futbolistas van a ir
y qué futbolistas no van a ir, más allá de que esperemos las vacunas hayan avanzado a un ritmo en el que la mayoría de que las personas que van a estar en Tokio van a participar tengan ya una inmunidad que cree un ambiente más seguro para todos, pero sí creo que esa diferencia en cuanto al nivel de organización, de logística, va a definir mucho de lo que pasa dentro del terreno de juego. Yo, incluso en ese tipo de casos, lo más sencillo, no es lo responsable, pero lo más sencillo es ir con quien tiene mejor calidad individual. Y ahí insisto que Francia tiene diferencia con los demás. Claro. Ahora, Alex, para los europeos, ¿qué deben priorizar? O sea, ¿qué es más importante? ¿El europeo o los Juegos Olímpicos? El europeo, pero sin duda, ¿eh? O sea, yo que nací y crecí en Europa, te digo que lo que más se sigue es el Mundial, después la Eurocopa y después los clubes. Los Juegos Olímpicos son una cosa que pasan de vez en cuando y que si tu selección aparece por allí, pues mira, lo ves, pero no es un objetivo principal. Dígame. Alex, y perdona que te corte, y si nos paramos a mirarlo fríamente, primero los clubes, y luego el Mundial y luego la Eurocopa. Correcto. No, tienes toda la razón, Moy, en ese orden, ¿eh? Las selecciones nacionales, o al menos en los lugares que nosotros conocemos, Moy, sí que es cierto que pesa mucho más el fútbol de clubes que el fútbol de selecciones. Y luego dentro del fútbol de selecciones hay grados y grados. Los Juegos Olímpicos desde Europa se ven como algo de, ay, mira, a ver estos cachorritos, los soltamos allí y a ver qué es lo que hacen, porque además no son ni siquiera, la gran mayoría de selecciones olímpicas, no son ni siquiera la primera opción, por eso que apuntaba Mau, ¿no? Por la dificultad de hacer una convocatoria y de no pisar dedos del pie a clubes importantes con los que te tienes que llevar bien. Entonces, yo tampoco no sé demasiadas expectativas, ¿eh? No es algo que levante, que le quite el sueño a la gente, los Juegos Olímpicos en Europa. Pues esto que me está diciendo tanto Alex como Moisés, Mauricio, acrecienta las posibilidades de los nuestros, ¿no? No necesariamente. ¿Verdad que tú eres el hombre del sí, no? No, es que no necesariamente, ¿no? Me fastidió el guitarreo. Me encantaría salir alegremente a decirte que sí, pero la realidad es que no, porque no hay muy pocas garantías a este nivel. Y no es nada más de Juegos Olímpicos. Vamos a los mundiales también con límite de edad. Y también nos vamos a dar de pronto cuenta de que hay países que son, entre comillas, potencia, pero que después no lo reflejan a otro nivel. México es uno de ellos, se acaba de meter nuevamente a una final de Copa del Mundo hace un par de años. Entonces, las consideraciones las vamos a tener que hacer hasta que conozcamos los grupos, conozcamos las convocatorias, conozcamos qué clubes van a ser permisivos y cuáles no para prestar a los mejores jugadores, y entonces ya podemos hacer un pronóstico. Que si es lo que estoy diciendo es, entonces, ¿para qué diablos hacen un segmento desde ahorita para ver quién puede ganar el Mundial? Sí. Probablemente eso es lo que le estoy diciendo a escondidillas. Sí. No, pero hay que darle contexto a la gente. Hay que darle contexto. No, hay que calentar ese sorteo del próximo 29 Porque de abril. Si no, entonces hacemos como Carolina y decimos, sí, México va a volver a ganar la medalla de oro. Y si no la ganan, yo me acuerdo en tu segmento del 29 de marzo que dijiste. Sí. Tranquilo. México va a ganar los Juegos Olímpicos y Mauricio y yo hacemos un show que se llame Tokio al día. Otro éxito. Claro, déjame apuntar una cosa. Señor, ya. Piensa también que las competiciones domésticas empiezan, de los clubes, a nivel de clubes, empiezan sobre el 12-15 de agosto. Si todo ya se ha acabado. No, sí, ya se han acabado, pero habrán entrenadores que querrán hacer la pretemporada con sus futbolistas. Después de una Eurocopa y después de una Copa América. Después de pagarles el sueldo correspondiente, que no son baratos, claro. Exactamente. Eso será otro tema del cual hablar, pero el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos va desde el 23 de julio al 5 de agosto y ya tendremos tiempo de volver a hablar. Cuando sea el sorteo, les vuelvo a hacer la misma pregunta. Perfecto, me parece muy bien.